Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora Ganar, hoy estrenando su nuevo horario prime de 9 a 10 de la noche. Lindsay Casahara. Buenas noches. Nanfi Rodríguez. Otoniel Bonilla. Buenas noches. Y quien les habla, Juárez Castillo, para ustedes esta noche, para comentar ya con este staff casi completo. Solo nos falta nuestro amigo José Gregorio Cabrera, que muy pronto tendremos un staff de 5 itinerantemente para ustedes, porque este programa quiere seguir siendo lo que ha sido hasta ahora un órgano de difusión de lo que son los conceptos de esa gran alianza nacional renovadora que se ha formado para impulsar las aspiraciones del doctor Leonel Fernández Reina y de toda una coalición de candidatos de 6 partidos, que ya somos 6 partidos, que vamos a presentar 4.200 candidatos, en muchos casos candidatos totalmente comunes, otros con alianzas y coaliciones parciales, incluso con otras fuerzas políticas. Sí. Y es importante que este espacio siga siendo ese órgano por el cual ustedes se enteran de lo que es los criterios, sobre todo los acontecimientos nacionales e institucionales que se han estado sucediendo. Claro. Así que muy complacido de estar en este horario con ustedes, con estos buenos amigos. Nanfi, que había estado con compromisos en el exterior un buen tiempo. Un congreso, te felicito por las noticias que tenemos de tu brillante participación allá en Colombia. Pero aparentemente fui bien cubierto aquí. Sí. El doctor Otoniel Bonilla. Sí. Y con ustedes dos, contigo y con Lindsay, pues las noticias que he recibido de los televidentes han sido muy buenas. Muy bien, ¿no? Haciendo el trabajo de información. Y señores, es que hay tantas cosas que prácticamente los temas no duran porque son sobrepasados por los acontecimientos. En el fin de semana, nada más y nada menos que el presidente de Bolivia, Evo Morales, muy lastimosamente, pero muy merecidamente, se vio forzado nada más y nada menos que a renunciar luego de que fue agarrado infraganti en un fraude descomunal contra la voluntad popular del pueblo de Bolivia. Y ha sido una noticia, creo que ya tenemos las informaciones. Última hora, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, eso está en todos los titulares. Está Evo ahora, Mírenlo. Bueno, México decidió darle asilo político. No, él está en territorio boliviano aún. Sí. Un golpe de pueblo lo derriba, y ni más ni menos eso fue, porque definitivamente ahí está toda la prensa cubriendo lo que fue el fraude electoral que provoca la renuncia de Evo Morales. Allá operó la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo se llevó a él. Señores, fíjense ahí, sistema informático alteró resultados de la votación. ¿Les suena familiar? Ni más ni menos lo que sucedió. Le suena la palabra algoritmo, código fuente, le suena la palabra también el software, la violación de la cadena de custodia, todas y cada una de las palabras. La suspensión de la transmisión. Suspensión de transmisión, allá fue por más tiempo, 23 horas en el caso de Bolivia. Pero todos los conceptos expuestos por el doctor Leonel Fernández y lo que sucedió en el proceso de las primarias aquí en la República Dominicana fueron exactamente iguales a lo sucedido este pasado 20 de octubre en Bolivia. ¿Dicho por quién? Dicho por la Organización de Estados Americanos y la empresa que se encargó de hacerle la auditoría técnico forense. Con auspicio de internacional. Exactamente. Y vigilancia. Eso es. Y entonces, pero era una empresa acreditada, creo que Ethical... Neotech. Era Ethical... no recuerdo bien, pero era Ethical la empresa. La empresa. Pero es una empresa
dedicada a esos trabajos y fue recomendada por la OEA porque en otras oportunidades ha hecho este trabajo en otros países del mundo. Y aceptada y entonces, finalmente por Evo por todos. Y el gobierno. Y el gobierno, la oposición, todo el mundo, luego de ver la hoja de acreditación de esta empresa. Entonces, a partir de ahí sale un informe donde hay una cantidad de puntos, creo que en total unos 30 puntos de observación de la Organización de Estados Americanos. Empecé a leerme el documento, no lo he terminado, tiene unas 15 páginas, no más. Demoledor. Demoledor. Lo que he visto hasta ahora en ese informe, señores, yo siento que estamos aquí en República Dominicana, porque fue exactamente el mismo cuadro el que se vivió en Bolivia. La única diferencia es que en Bolivia empezaron las protestas, fíjense ahí, eso es parte del informe. Miren uno de los hallazgos, señores. Falla en un algoritmo de cálculos denominado flat computado. Señores, algoritmo. Ustedes se recuerdan. Se habló aquí mucho la burla que quiso hacer el presidente de la Junta Central Electoral cuando el doctor Leonel Fernández habló del algoritmo que había sido usado para el truqueo de aquí. Fíjense, ustedes se recuerdan cuando decía Castaño Guzmán, eso no tiene ritmo, ni logaritmo, ni método del ritmo. Era cuando él se estaba tratando de... Bueno, ahí falta algo. Sí. No, faltan un corchete, hay que abrirlo. Sí. 3 puntos suspensivos, risas. Y risas. Sí. Señores, pero vamos a poner la anterior para que ustedes oigan lo que se determinó en Bolivia. Se presentó una falla en el algoritmo de flat computado, señores. Oigan bien, lo que evidencia la falta de testing. No probaron eso, como aquí tampoco lo probaron. Eso, no hubo manera de hacer una prueba al software. Además de ello, dice el informe de la OEA, entre los efectos podría registrar un acta incompleta. Ustedes se recuerdan la transmisión seccionada de la información de las actas que denunció César Fernández aquí, segmentada, que la estaba mandando incompleta. Que se mandaba por y cuando le daba la gana a ellos. Sí. Este fallo no se resolvió por parte de la aplicación. El responsable de la empresa debió acceder con máximos privilegios mediante sentencia SQL a resolver la situación. Esto resulta un hecho de alto riesgo para la integridad de los datos. Señores, lo mismo que pasó aquí. Y sin embargo, aquí se volaron se burló la Junta Central Electoral de la voluntad popular en una forma vulgar, con ese tipo de maniobras. En Bolivia, señores, tenemos hasta las fílmicas del avión de Evo. Creo que tenemos las fílmicas de penoso, pero merecido, porque lamentablemente quiso darle un golpe a la voluntad popular del pueblo boliviano. Hubo que salir por la sábana por un canto. Ahí va saliendo el avión. Ahí va saliendo, vamos a verla. Suban es un momento dramático de la democracia. Oh, pero claro. Totalmente. Un momento me recuerda al presidente Fernando de la Rúa. Sí, Argentina. Que tuvo que salir. Cuando se vio un helicóptero por el traspatio del palacio, de la Casa Rosada, en medio de una situación muy parecida, no por una situación electoral, pero sí por un estallido, una crisis económica que se estaba produciendo. Que aquí es bueno poner, Juárez. Hay uno incluso porque yo creo que devolvieron al avión. Ahí él tuvo que devolverse. Tanto Brasil como Argentina, como Chile, le negaron el uso del espacio aéreo. Entonces tuvo que devolverse a Cochabamba y ahí está bajando a uno de los aeropuertos de Cumares, o una de las ciudades de Cochabamba, donde parece que todavía se encuentra, aunque en la tarde de hoy se dijo que México ya le había otorgado el asilo y que él había aceptado. Hay que ver cómo va a materializarse ese quién le da el salvoconducto para que él pueda ir a la embajada o luego salir del país. Pero es una situación, un drama muy penoso, porque ver a Evo Morales, un presidente que en sus 2 primeros periodos de gobierno realizó un gobierno excelente. Estamos hablando de un presidente que hizo que Bolivia creciera a unos niveles importantes, redujo la pobreza
en más de un 50%, puso la economía boliviana en un dinamismo envidiable en la región. Sin embargo, todos esos 2 primeros periodos fueron bellísimos para Evo, pero él quería más. Pero él quería más. Hasta y el tercero. Ahí es donde, no, sí. Pero es que hasta el tercero nunca debió de pasar. Es que el tercero nunca debió de pasar. ¿Por qué? Porque él hizo una consulta popular y le preguntó al pueblo boliviano: bolivianos, ¿ustedes quieren que yo me vuelva a postular para modificar? Esto sería posible si modificando la constitución de nuestra república. Ah, pero el pueblo le dijo: mire, usted es muy bueno y todo lo demás, ha hecho un buen gobierno, pero nosotros no queremos. Respete nuestra constitución, señor Evo. Ah, pues como él era el presidente de Bolivia, él tenía poder, él se extralimitó en el poder. Utilizó más de lo que tenía que usar. ¿Y usó a quién? Al Tribunal Constitucional. Y le dijo al Tribunal Constitucional: mire, tribunal, la gente me dijo que no, pero ustedes me pueden decir que sí. Ah, bueno, pues el tribunal le dijo que sí. Sabrá Dios de qué manera, ¿verdad? Porque nosotros nos imaginamos, cualquier tipo de cosa, muy parecido a lo que pasó aquí en República Dominicana. Lo que querían hacer. Exacto, cualquier cosa, pero también se hizo porque Danilo modificó la Constitución de la República para quedarse enganchado en el 16 y no le preguntó al pueblo dominicano. Ese fue peor. Él simple y llanamente se dice que compraron más de la mitad del Congreso para lograr su objetivo. En el caso de Bolivia, Evo se fue entonces a un tercer periodo. Y en ese tercer periodo, a pesar de que los bolivianos le dijeron que no, lo aceptaron. Pero no fue a regañadientes, pero lo aceptaron. Perfecto, ya iba, otra vez él quería. Y ya los bolivianos estaban hartos cansados y en este proceso, a pesar de que él iba de nuevo, apegándose a una serie, y los mismos constitucionalistas de aquí eran otros replicados allá también, que defendían posiciones parecidas. Señores, ahí empezó la desgracia de Evo Morales. ¿Dónde empezó la desgracia? En una ambición desmedida de los mandatarios que no entienden que el poder tiene límites, que la democracia hay que cuidarla, y esa democracia quien debe de propiciarla más que nadie deben de ser los propios gobernantes, y por eso es que al final los pueblos se las cobran. ¿Qué hizo el pueblo boliviano? Se lanzó a las calles tras ese megafraude cometido en Bolivia este pasado 20 de octubre, que ya fue lo que rebosó la copa. Y en ese momento empezó todo el pueblo boliviano en las calles, hasta que todavía en el día de ayer las revueltas llegaron a unos niveles que hasta la propia casa del mandatario saquearon, señores. Esa y muchísimas otras casas más, propiedades. Las protestas iniciaron terribles desde que se sospechó de la comisión de un fraude. Cuando el pueblo comenzó a sospechar y la oposición a denunciar de que había fraude, comenzaron las protestas, pero a unos niveles no como aconteció luego de que se realizara la auditoría y que la auditoría revelara, comprobara la comisión de este gran fraude que ya se ha dicho y que guarda tanta relación con lo que aconteció aquí en la República Dominicana el pasado 6 de octubre. La única diferencia que hay es que allí, por las razones que fueran políticas, institucionales, o porque eran elecciones presidenciales, y en el caso nuestro fueron elecciones primarias, se llevó a cabo la auditoría por un órgano, incluso por la OEA, impulsada por la OEA. Aquí no se ha hecho, y lo que se pretende es buscar una supuesta firma de auditoría que, a juicio de los mejores expertos, lo único que buscará es ocultar lo que ya ocurrió. O sea, y como no podremos saber, es como para una firma auditora que, contrario a lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral en el día de hoy, sí tiene muchos cuestionamientos a nivel internacional y a nivel local, a nivel regional, y también tiene vínculos estrechos, como ya decíamos en este mismo espacio la semana pasada, vínculos estrechos con el gobierno del presidente Danilo Medina, que fue su gobierno y que impulsó
el fraude que se cometió en las primarias del pasado 6 de octubre. De manera que debemos seguir exigiendo que se efectúe una verdadera auditoría aquí en la República Dominicana. Mira, yo quiero, sobre todo lo que ustedes han dicho, que me luce muy interesante, detenerme en dos aspectos, muy breves. El primero es esta cuestión de que hablaba Otoniel, referido al tema de cuánto se parecen los acontecimientos que se produjeron en Bolivia con los acontecimientos que se produjeron o que se denunciaron en República Dominicana. Y eso, a mi juicio, obedece a un elemento. En América Latina hay un grupo de bandidos internacionales llamados asesores políticos, consultores políticos, gente que ha reducido la democracia a una expresión de fraude, de ilegitimidad, de campaña sucia. Son expertos en las llamadas campañas negras. Los nombres están ahí. Bueno, nosotros tenemos el privilegio, entre comillas, de contar con la asesoría de una de esas firmas en el gobierno del presidente Danilo Medina, que es la de Joao Santana. Joao Santana es experto en campaña sucia, experto en fraudes electorales y en ruptura de partidos. Este es un tema que ahora se podrá rescatar, pero muy tempranamente dije, yo conocí a Joao Santana en el 2007 en Guadalajara, y de las expresiones que ese señor decía era que a él no le interesa la historia de los partidos, que mientras menos, cuando él llegó a un país, mientras menos le contaban sobre un partido, mucho mejor, porque es lo que tenía que ganar elecciones. ¿Cómo? No importa cómo. Su principal medio para ganar elecciones son los organismos de inteligencia, en el sentido de que empiezan unas escuchas, le pinchan el teléfono a todo el mundo, no hay vida privada, hay una situación de chantaje, de campaña sucia, de difamación. Este Joao Santana, este JJ Rendón, son los mismos personajes. Se han paseado por América Latina completo con un grupo de prácticas, entre ellas la práctica de los fraudes tecnológicos. Esta cuestión del algoritmo se parece tanto a lo que pasó en República Dominicana, y cuando averigüemos, o estaba JJ Rendón metido seguro allá, o estaba la gente de Joao Santana, o uno de ellos. Ellos son 3 o 4. Esos son unos bandidos internacionales que andan pervirtiendo la democracia en América Latina. Lo otro que quería decir es que todo este tema de Evo Morales, como decía Juárez, es muy lamentable, porque realmente habla de un presidente que en algún momento representó una ruptura en la concentración de la riqueza que tradicionalmente ese país había vivido, como toda América Latina, pequeños grupos que monopolizan la riqueza y grandes poblaciones de gentes empobrecidas. Entonces, todo esto que se dio a llamar el nuevo socialismo del siglo XXI, según el presidente Chávez, que reunía al presidente Evo Morales, al presidente Correa en Ecuador, al presidente Ortega en Nicaragua y el grupo del presidente Chávez en Venezuela, ciertamente por lo menos representó una ruptura del discurso, de la retórica, respecto del tema de esas grandes masas de poblaciones que se mantenían marginadas, pero sufrieron todos la misma enfermedad. La erosión. Una especie de pulsión monárquica. Es decir, ellos no entendían que la democracia, que el ejercicio del poder tiene límites, y que los límites son consustanciales a la democracia, y que es fundamental cuando llegan los términos de los periodos de gobierno retirarse pacíficamente. Todos han vivido esa pulsión monárquica. Entonces han replicado el autoritarismo del pasado contra el que muchos de ellos lucharon. El presidente Evo Morales sufrió esa pulsión monárquica. Sucumbió. Y no se entendía que tenía
límites en el ejercicio del poder, cometió toda clase de trapisondas institucionales, desde uso excesivo de recursos públicos en campañas electorales hasta acudir al Tribunal Constitucional para lograr una manipulación del texto constitucional que le permitiera ir a un cuarto periodo consecutivo y tercera reelección. Y todo esto ha terminado muy mal, lamentablemente. Ahora hay un debate abierto sobre si golpe de Estado. El que lo dio fue él. Pero es un tema porque el concepto de golpe de Estado ya no es el concepto, como tampoco el de fraude electoral, son los conceptos del pasado. Los fraudes, por ejemplo, se hacen ciertamente al día de las elecciones, se llevan a cabo algunas prácticas, pero los fraudes fuertes, la estructura del fraude se monta previo con el uso de recursos públicos de manera desproporcionada, con una serie de prácticas que confunde el Estado con la figura del partido de gobierno. Entonces, todo eso ya es un fraude para la democracia. Entonces, el mismo tema del golpe de Estado es un tema que se ha relativizado mucho respecto de lo que son estas prácticas autoritarias de pulsión monárquica en el ejercicio del poder y la reacción de los pueblos. Mira, yo creo que eso que el análisis que haces, yo creo que tenemos que extrapolarlo hacia la República Dominicana en muchos sentidos, no nada más con el modus operandi del fraude, que no puede haber un paralelismo más espeluznante, incluyendo el algoritmo. El informe de 10 páginas, eso es solo un párrafo, todo es la desviación de los datos, la disimulación, la no prueba de los equipos, todo está ahí. Sino calibrar la categoría de los lideratos. Eso que tú planteabas, Evo Morales fue un presidente que despertó muchas ilusiones populares, legítimas en toda Latinoamérica, claro, porque era un presidente indígena y con una articulación impecable de cómo quería reivindicar a las grandes masas hambriadas de Bolivia. Bueno, muy bien, usted que sembró ilusiones y sembró esperanza de que usted es un demócrata, usted es un hijo de la democracia. Cuando vienen a ver, se convierte, no todo el mundo tiene la articulación de un doctor Leonel Fernández Reina. Doctor Leonel Fernández Reina entregó 2 veces el poder, no una, no, 2 veces. Y rechazó 2 veces las tentaciones de quedarse, con mañas y sin mañas, negados. La primera vez tenía 47 años, joven, soltero incluso. No, hasta aquí, yo soy un demócrata. Le entregó nada más y nada menos que al adversario político, Hipólito Mejía, le entregó el poder. Luego volvió en el 4. Cuando tuvo que entregarle en el 12, le entregó al presidente, a su adversario interno a nivel del PLD. Espérate. Y en el 2000 llevó como candidato a su adversario, al actual presidente. No, y en el 12, él le dijeron vaya, porque su adversario político principal a lo externo, que era Hipólito Mejía, iba a ir con la consigna de meterlo preso a él. Yo no voy a la reelección, no voy, punto. Teniéndola abierta. Ese es el tema. ¿Qué significa eso? La categoría del liderato, el respeto por el orden, por el Estado de Derecho que ha aprobado Leonel Fernández. No lo ha aprobado aquí ninguno de estos líderes del siglo XX o siglo XXI que tenemos, incluyendo al presidente Medina, señor. El presidente Medina vino aquí con la idea de que yo voy a estar 4 años ni un día más, y se cansaba de repetirlo, y luego se fue metamorfoseando en unas condiciones de que mandó al cuerno eso, hizo lo que le dio la gana en el 16 con ese congreso como le dio la gana, sin referéndum, metió con Joao Santana dirigiendo, ahí atrás como decía Nafi, en el Palacio Nacional, y luego siguió ahora en el 19 con militarización del Congreso y soborno, según Manuel Díaz, soborno de diputados en el Congreso. Y cuando fracasa, lo que trata y ejecuta es poner un candidato testaferro para quererse quedar con otra cara, con un fraude digital.
Señores, vamos a ir viendo los paralelismos y sacando las conclusiones, porque los pueblos tienen que saber quiénes son sus líderes y quiénes son las personas que el poder simple y sencillamente los devora y los pone siervos de la soberbia, siervos de la tiranía intrínseca de sus temperamentos. Aquí hay que demostrar que se es demócrata, pero con los hechos, no con las palabras. Y si hay un líder nacional que ha probado hoy por hoy que es un demócrata cabal, que respeta la Constitución y que dice los límites del poder no son de adorno, son para respetarlo, es el doctor Leonel Fernández Reina. Por eso incluso él hace el paralelismo. Ahí tenemos las declaraciones de él, donde él hace el paralelismo con el proceso de Bolivia. Sí. Vamos, salió una información, y eso que todavía en ese momento cuando él dijo eso, no había renunciado Evo. Así es. Porque él en el discurso ponderó a Evo y dijo, una persona con la que yo he tenido una relación muy buena y demás, pero lo que se ha dicho, se hizo. Leonel compara irregularidades en proceso electoral de Bolivia con primarias simultáneas. Y dijo lo del fraude, él volvió a reiterar que a él se le había hecho un fraude descomunal. Y no solamente eso, sino que también él dice, en Bolivia, Fernández insiste que le robaron las elecciones con fraude. Sí. Ahí en esa actividad en Barahona, Leonel Fernández dice, y han utilizado el mismo lenguaje nuestro. Sí. Han utilizado el mismo lenguaje, por lo que nosotros al inicio de este programa decíamos, de que utilizaron la palabra algoritmo, la violación desviación de la información. Desviación de la información y varias otras cosas más. Pero puntualmente lo que quiero decir es lo siguiente. Tras esa declaración del presidente Leonel Fernández, vino inmediatamente el presidente de la Junta Central Electoral a responderle a Leonel Fernández. Antes del presidente de la Junta, yo creo que es importante decirle a la gente, ¿por qué lo del algoritmo? Pues, porque a veces, porque el algoritmo no es más que la repetición informatizada en computadora de un modelo que se va a reproducir cada determinado tiempo cuando pase algo numéricamente. Un patrón. Un patrón, por ejemplo. ¿Qué tipo de algoritmos se utilizaron aquí? Yo puedo poner varios ejemplos de algoritmos sobre cosas diferentes, pero aquí, ¿qué tipo de algoritmos se utilizaron? Bueno, digamos que toda mesa electoral o todo colegio o mesa que llegue a 450 votos a favor del candidato del Penco, por ejemplo, para decirlo, y 550 a favor de Leonel, el algoritmo lo revierte, ¿sí? Lo invierte, le pone la mayoría al Penco. Y ya está automático. Sin que haya que operarlo, sin que está programado para eso. Entonces, cosas como esas, pongo un ejemplo, lo reduzco a un ejemplo, pero no es eso, son mucho más cosas. Es decir, fueron varios factores. Se puede, por ejemplo, el voto por Leonel era desviado a ninguno. Exacto. Eso es parte de la manipulación. Todo eso es una programación, entonces por eso el INSI, digo yo que es importante decirle a la gente por qué el bendito algoritmo se tiene que repetir en República Dominicana y se tiene que repetir en Bolivia, porque es un método de fraude. Pero es un método de fraude tecnológico, porque la tecnología permite eso. Pero donde yo quiero llegar es a lo siguiente. Cuando yo vi la declaración del presidente de la Junta, de la Junta Central Electoral en el día de hoy, señores, hay que buscar esas declaraciones para que ustedes vean el rostro de este señor. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal habló como en otras oportunidades lo ha hecho. Yo lo que he dicho es que este señor hace rato que debió de renunciar a presidente de esa Junta Central Electoral. Y de hecho lo sigo diciendo y no me cansaré de decirlo. Y yo creo que el pueblo dominicano le debe de pedir la renuncia al presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, pues él le contestó a Leonel Fernández directamente. Él no había hablado nunca más, pero hoy salió con la boquita bien puesta para Leonel Fernández.
Y le contestó a Leonel diciendo que eso no se puede comparar lo que pasó en Bolivia con lo que había pasado aquí en República Dominicana, porque allá eran unas elecciones generales y aquí fueron unas primarias, eran cosas diferentes. Ese fue el primer alegato que utilizó ese caballero. No tuvo un solo argumento que tuviera peso, que tuviera valor, dándole respuesta al presidente Leonel Fernández. Ahora bien, en ese lenguaje corporal, el señor habló, la tiene contra Leonel Fernández y es el blanco de ese presidente de la Junta. ¿Quién? Leonel Fernández. Entonces, señores. ¿Por qué? Eso es Leonel Fernández lo que le ha hecho bien. Espérame. Ese amigo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema de intereses. Tiene que ver con un tema de intereses. Leonel Fernández, presidente del Consejo de la Magistratura, lo llevó a la primera suplencia de la Suprema Corte. Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. No, pero eso fue antes. El problema apoyó que lo llevaran a la Junta actualmente. No, pero que eso ya pasó. Es que él no tiene que ver con el pasado, él tiene que ver con el presente, con lo que él tiene ahora en las manos. ¿Qué es lo que el presidente de la Junta tiene en las manos? A un hijo nombrado embajador por allá por Bruselas, un país de eso, a otro hijo nombrado en una institución del Estado, al otro lo tiene nombrado en su propia institución, que eso es nepotismo, a la esposa también por otro lado en otra institución. O sea, señores, estamos hablando... Eso es lo que se ve. La frase martiana de que lo que no se ve es más importante. Pero por supuesto, pero por supuesto, a todo esto él justifica que él contrató, porque todo es él, él contrató la empresa de Deloitte y Touché. ¿Saben por qué? Porque fue la más barata. O sea, yo me voy a hacer una operación a corazón abierto, pero como el cirujano que tiene que ver, el cardiólogo cirujano que me puede hacer la operación está cobrando $500,000, yo no lo puedo pagar, yo me voy a buscar a un ginecólogo que me la haga. Me va a matar, porque el ginecólogo que sabe de cardiología podrá abrirme el pecho, pero de ahí a lo otro, nada. Entonces, es lo mismo con Deloitte & Touché, que no tiene que ver en lo absoluto con tecnología, sino más bien con finanzas, pero él era el más barato, supuestamente, claro. Eso trae otras cosas que son las que no se ven con lo que decía Otoniel la semana pasada. Un contrato, dije, de $300,000, pero eso es lo que se ve y lo que no se ve, y lo que cobraría por la izquierda en caso de. Entonces, porque son personas que ya le conocemos el background, son personas que han estado metidas en todo tipo de truchimanerías, me refiero a Deloitte y Touché, y entonces, ¿quién sabe cuál fue la negociación cuando estamos hablando de una empresa que le presta servicio al gobierno? Yo no me quiero salir del centro de esto y es irme de nuevo para dejárselo a ustedes, la actitud del presidente de la Junta Central Electoral que llama mucha sospecha. Y que si yo fuera la oposición, yo estuviera altamente preocupada por ese consejo, por esa Junta Central Electoral y los miembros de las mismas. Te doy un dato. El presidente de la Junta se inventó el clamor popular que había de que un organismo internacional supervisara. Sí. Ahora lo va a hacer. Ahora va a ser una asociación de juntas de América Latina. Donde él es el presidente. Donde él es el presidente. Donde él es el presidente. No, pero el consistente. Él la heredó, la presidencia. No, pero es consistente con el hecho de ponerle la auditora del gobierno a investigar un fraude del gobierno. Bueno, él es coherente con lo que él ha hecho hasta ahora. Mientras transcurren las horas y pasan los días, van revelándose elementos para que uno lo único que venga es a reforzar la idea de que no habrá tal auditoría, que esto es un engaño más, que esto es, sí, claro, esto es parte, es más, esto es parte del fraude, porque viene a intentar ocultar lo que ya ocurrió. Lo que dicen los americanos, el cover-up. No, pero también para meterse unos cheles en los bolsillos. ¿Y esto por qué? Porque se ha divulgado hoy una citación que ha hecho la Junta Central Electoral, donde indica que solo el 5% de los equipos serán revisados. El 5%. Pero ni siquiera eso es representativo. En una muestra, el 5% no puede ser representativo. Es el margen de error en las encuestas. En las encuestas, ¿verdad? Sí. Y también entonces
hoy reveló el presidente de la Junta Central Electoral y volvió a hacerlo con esa malicia que él lo señala, en los mismos términos que tú decías, Lindsay, refiriéndose al presidente Leonel Fernández, y dijo que el tema del algoritmo en 2 semanas quedaría revelado. Fíjese que él insistió sobre el asunto del algoritmo, intentando descalificar este elemento central del debate. En esta ocasión mencionó el término algoritmo, sí, pero sí, la otra vez no pudo. No, la otra vez se puso a relajar con el puso a relajar. Él no conocía la cuestión y entonces hablaba de método del ritmo, de fórmulas matemáticas, sí. Pero bueno, no logró mencionar. Pero ¿por qué él no puede conocer esto? Porque él no se ha dedicado ni siquiera a conocer exactamente los términos de esta dinámica, pero tampoco tiene asesores. Porque el equipo incluso de informática, que es quien va a hacer la auditoría, hoy volví a leer el contrato. Y cuando uno establece, cuando uno se centra al examen del contenido del contrato, se da cuenta que esa famosa Deloitte, la firma auditora, que su experiencia es en materia contable, insisto, lo único que va a servir es de soporte. Lo dice textualmente el contrato, que servirá de soporte a la auditoría. Nunca habla de autoría técnica forense. Y se refiere... ¿Quién va a hacer la auditoría? ¿A quien ellos le van a soportar? Aparentemente, se infiere del contrato que lo hará el propio equipo técnico de la Junta Central Electoral, porque servirá de soporte informático. Y hay un elemento que quiero destacar, de que no habrá tal auditoría, o sea, para reafirmar el hecho de que no habrá tal auditoría. En modo alguno se refiere a lo que aconteció el 6 de octubre. Aunque señala que son a esos equipos que fueron utilizados, pero no se refiere a que se examinará los hechos ocurridos ese día, el 6 de octubre, no, sino en el momento. Sí, en el momento, si la transmisión puede o no ser segura, en fin, lo que ellos buscan es en base a lo que en la actualidad existe, no para desentrañar, no para investigar, no para detectar evidencias de lo que ocurrió el 6 de octubre. De manera que, señores, nadie se haga ilusiones con esta supuesta auditoría. No, pero es que de entrada, qué bueno que nosotros lo hemos dicho desde el inicio, que nosotros no aceptaremos nada de esto, y lo único que haremos es seguir denunciándolo. Lo lamentable de eso es que este debate se reduce al maniqueísmo, que si Leonel Fernández, que si Danilo Medina, etcétera, y aquí estamos hablando de la intención de un grupo de tratar de replicar en las elecciones de febrero lo mismo del 6 de octubre y luego en mayo un problema, se lo estamos diciendo con tiempo, un problema para la democracia. Así es. Este no es un problema de Leonel Fernández. Aquí se arma un lío mayor que el de Bolivia. Este es un problema muy serio para quienes pretenden muchas veces en ese maniqueísmo de blanco-negro, de decir que el tema de Leonel, que etcétera. Estamos hablando de que lo que quieren replicar, usar, son esos equipos, esos métodos y esas autoridades de la Junta irresponsable. Sí. Es un problema. Señores, por si acaso, la gente no se da cuenta de lo que ha estado sucediendo con esa actitud de la Junta Central Electoral. Se lo vamos a refrescar. Esa auditoría lo que hace es probar exactamente lo contrario a lo que quieren probar. Hacerla en forma subrepticia, clandestina, alegando urgencia para un trabajo que se ordenó en febrero de este año, hace 9 meses. No podía dispensarse de licitación por urgencia, porque el mismo trabajo se ordenó en febrero. Si tenían urgencia, hace 9 meses. Si tenían urgencia, solo lo hubieran hecho. Se la tenían que solicitar solamente a la OEA. Así es. Que hizo la de Evo Morales 24 como en 2 pero días. La selección, de un país enorme. Pero la selección de la firma, que es la del gobierno, es lo que demuestra que lo que se está buscando es una tapadera, más que una auditoría. Sí. Y por eso es que están tratando de darle el barniz de que van a convocar a los partidos. Que habrá observación internacional. Y que para observación internacional. El presidente de la Junta Central Electoral está muy desazonado con el paralelismo que existe entre los procesos.
y está tratando de agarrarse de expresiones totalmente huecas, como la que uno era una primaria y otro era una elección general. Era una primaria con el padrón de una elección general. Por eso fue que se hizo el fraude que se hizo. No eran procesos internos, eran procesos que la ley de partidos, de destrucción de partidos que Danilo Medina metió para convalidar su proyecto de reelección con una engañifa de primarias abiertas, manejada por la Junta Central Electoral con esa engañifa del voto automatizado. Apeló al electorado general. No se trata de procesos internos. Y ahora lo que quieren es legalizar, lavar lo que hicieron, que va a ser inlavable, para ver si lo logran lavar. Sí. Esa es la pura verdad. Sí. Para ver si lo logran meter en la otra, porque el gobierno le metió presión. Recuérdense que ellos dijeron que si no había unanimidad no lo iban a hacer. Y desde que el gobierno empezó a decir que sí, ya salieron ahora, dice que convocando para el jueves, a ver si sí o si no. Ellos no tienen derecho a decidir si es automatizado o no, porque el artículo 225 de la ley es muy claro diciendo que el voto y el escrutinio, el 232, son manuales. Entonces, el presidente de la Junta Central Electoral y todos los jueces de la Junta Central Electoral, lo que han hecho con esto es, si había alguna sospecha de que ellos trabajaron en ese fraude de manera consciente, la actitud posterior de quererlo tapar, lo que hace es que confirma que ellos estuvieron hasta aquí con eso. Señores, esto es algo muy serio. Los países de América Latina están hoy por hoy sometidos a las tensiones de personas que se quieren hacer los dictatorzuelos, sí, y poner y tirar las constituciones al zafacón. Ese episodio del 6 de octubre no fue más que un manotazo del mismo Palacio que metió los guardias en el Congreso mientras se sobornaban legisladores para comprar una reforma constitucional, el mismo plan. Así que no nos llamemos engaño. Y el mismo plan que puso loco a Evo en Bolivia, pensando que lo podía hacer allá, y tuvo que salir por la sábana por un canto, huyendo. Sí. Pero por si acaso se le olvidaba al presidente de la Junta Central Electoral y a los de aquí, que el problema de las democracias de los pueblos de Latinoamérica no es nada más un problema local, es un problema geopolítico mundial, y en particular del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros vamos a ponerles ahora lo que acaba de revelar como declaración el presidente Donald Trump sobre Bolivia, para que no se aloquen muchos aquí. Declaración del presidente Donald Trump para entrega inmediata, noviembre 11, esta es la traducción, 2019. Declaración del presidente Donald Trump respecto de la renuncia del presidente boliviano Evo Morales. La renuncia ayer del presidente de Bolivia, Evo Morales, es un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental. Después de casi 14 años y su reciente intento de desconocer la Constitución de Bolivia y la voluntad de su pueblo, la partida de Morales preserva la democracia y abre el camino para que el pueblo boliviano pueda lograr que su voz se oiga. Estados Unidos aplaude al pueblo de Bolivia por demandar su libertad y a las Fuerzas Armadas bolivianas por respetar su juramento de proteger no a una sola persona, sino a la Constitución de Bolivia. Oigan bien, estos hechos mandan una señal fuerte a los ilegítimos regímenes de Venezuela y Nicaragua, que de la democracia y la voluntad del pueblo van siempre a prevalecer. Que escuche el Palacio Nacional eso. Estamos ahora un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre. Si creen los soberbios y truculentos de aquí que se van a alzar con el salto y la limona para meter una especie de tiranía con testaferro del Palacio Nacional, para hacer la primera reelección con gomígrafo de la historia de la República Dominicana, usando recursos del Estado, el poder del Estado, y con fraudes, que están muy equivocados. Porque el pueblo de la República Dominicana se va a plantar de dos patas
y no va a permitir eso. Y va a tener la Obviamente. solidaridad, y va a tener la solidaridad de la comunidad internacional. Eso pero- quiero decir que se fue a la misma Casa Blanca. Que lo Que de hizo- Pompeo. Que hizo la, Que hizo Lo la de llamada. Pompeo. la llamada. La llamada de Julio. Es decir, que ellos saben muy bien. Ellos sabían lo que había aquí. ¿Eh? Sí. Ese Pero- es el mismo Y- Trump y que el mandó, mismo- que mandó a hacer la llamada de Pompeo. Y que han venido dos altos funcionarios de ellos en los Exacto, últimos después- 15 días. Eso Uno es- civil y uno militar. Eso es otra cosa. Mira, y yo a esto solamente quiero agregar lo siguiente. Quisiera saber qué cosa es. Sí, bueno, pero quiero agregar lo siguiente. Y es que en Bolivia, además de la renuncia de Evo Morales, sacaron de patitas al presidente, a la presidente presidenta. de la Junta del Tribunal Tribunal Superior Supremo. Electoral. Y del Y Constitucional. a los vocales todo el mundo y preso. todo el mundo preso. Eso está pasando en Bolivia. No crean ustedes que fue que el presidente agarró un avión y se fue para un pueblo cerca de uno de los pueblos donde él es más popular. No, no fue solamente eso. Es que la primera que cogieron presa fue a la presidente del Tribunal Superior Electoral. Le pusieron los grilletes en los puños. Igual a varios funcionarios más de esa entidad. Y eso es lo que yo digo, tenemos que llegar hasta ahí. La diferencia radica en que también Mesa y todos los demás, Camacho y otros más, salieron a las calles a protestar. Pero Ellos Camacho es de allá, no es de encabezaron, aquí. Camacho el de allá de Bolivia, porque el de aquí Pero nada ese que es ver. Ese Camacho El lo de aquí compara lo con que baja Bolsonaro. los play. Que fue al play El de aquí y lo que va a los quedó play. sin deseo de volver. No, después presentaron una caja, un meme, él va pero con una caja que no le pueden ver la cara. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, allá los políticos no se quedaron de brazos cruzados, porque aquí privamos todo de muy prudente. Miren, la prudencia que se vaya para allá mismo, porque si seguimos de prudentes y de prudentes, nos van a meter otra vez, nos van a vender gatos por Mira liebre. que el presidente de la Junta era un hombre Fíjense por qué lo muy digo. prudente. Sí, Era. él Pero, era, caramba. pusilánime sí es. De prudente yo no sé, pero pusilánime sí. Ahora bien, lo que yo quiero decir es que esa arrogancia con que este presidente de la Junta Central Electoral muestra, es porque se siente muy bien apoyado. Ese envalentonamiento que le ha nacido y ese crecimiento hay que bajarlo, porque de la única manera, aquí todos los países latinoamericanos, la mayoría sufrimos de eso, de tener una autoestima muy baja. Entonces los partidos políticos, y con esto quiero señalar a los liderazgos, tienen que empantalonarse, y con ellos las dirigencias altas de los partidos políticos, Cierto. que ya se deben de dejar de pasar paño tibio. Aquí hay que poner los puntos sobre las íes y bajarle también raya a ese señor, porque ese es un empleado de todos nosotros, del pueblo dominicano, y debe de estar al servicio de todos los partidos políticos, no de un gobierno como está este. Comité de base del Palacio. Entonces, este señor que tiene ahí eso mismo, un comité de base en la Junta Central Electoral de Palacio, tiene que ya, quien debe de ponerle coto, de quien debe de ponerle freno, son los otros partidos de oposición que le deben de poner freno a esa situación y a ese envalentonamiento que él está exhibiendo cada vez que agarra las cámaras para plantear un tema. Y por lo regular, con un rostro amenazante. ¿Pero y qué es esto? ¿Usted se cree No, porque dueño ya de él es esa una Junta Central parte, Electoral? ya él es Sí. parte, No. ellos están de activistas del penco, Yo tengo en el realmente, plano informático, para legalizarle una victoria que es imposible que él consiga de otra forma. Eso es lo que hay. Yo tengo muchas aprensiones respecto del doctor Castaño Guzmán. Creo que fui de la primera persona que empezó a advertir la necesidad de que él tenía que darle la oportunidad a la sociedad dominicana de recuperar la confianza en la Junta Central Electoral para que se pudiera organizar un proceso electoral lo suficientemente tranquilo. Pero dentro de esas aprehensiones, Juárez decía ahorita, hablaba sobre el tema de la legalidad del voto electrónico y de la transmisión de datos electrónicos. ¿Qué dice la normativa electoral y cómo esto se está haciendo sin una base jurídica? Pues miren, yo creo que estoy muy preocupado
por las debilidades en el campo jurídico, las notaciones de desconocimiento que dan o que da el presidente de la Junta, porque los demás 4 miembros son realmente 4 personas que parecería ser que los ratones le comieron la lengua, como dice la canción popular de Leo Fabio. Pero ciertamente, cuando el presidente de la Junta dice que no se puede comparar la situación de Bolivia con la situación de República Dominicana, porque aquí lo que hubo fue unas primarias y allá hubo elecciones generales, realmente a mí, como abogado, me choca mucho oír esto, porque lo que hubo aquí el 6 de noviembre fue la activación del derecho al sufragio. Así es. Lo organizó la Junta Central Electoral, con recursos públicos, con todas las garantías constitucionales del derecho al sufragio. Y la obligación fundamental de la Junta Central Electoral era justamente garantizar ese derecho al sufragio. Es decir, garantizar que cada hombre, que cada mujer valiera un voto. Si cada ciudadano que estuviese en capacidad para ir a ejercer el derecho de ciudadanía, el derecho al sufragio, pues se le computara su expresión electoral. Entonces, decir que la Junta no estaba obligada a garantizar, a prestar las garantías institucionales y constitucionales que el derecho al sufragio como tal consigna en la Constitución, que eso no es equiparable con unas elecciones generales, realmente me deja mucho que desear respecto de la actualización del presidente de la Junta Central Electoral sobre el tema de las garantías institucionales del derecho al sufragio. Sí, tengo muchas dudas, muchas preocupaciones por la forma de proceder de la Junta, muchas veces desconociendo por completo el ordenamiento jurídico, una cuestión que se expresa en las peticiones que no solo le hacen los partidos, que le hacemos los ciudadanos, que tenemos derecho a peticionar temas ante la Junta Central Electoral, sobre todo referido al tema de la transparencia. Si hay una característica de la Junta Central Electoral es la mudez, el mutismo. Ese órgano no responde nada, no entiende el procedimiento administrativo, no entiende su responsabilidad respecto de los ciudadanos. Y lo peor de todo, tampoco entiende su responsabilidad respecto de lo que han sido los actores clásicos del sistema electoral, que son los partidos políticos. Bueno, y además de eso, que Evo ya parte hacia México, Ya. anunció vía Twitter que se va a México, país que le dio asilo, le dice al pueblo boliviano, volveré de nuevo, pero me voy porque debo de proteger mi vida. Si vuelve, va y preso. entonces dice él que yo volveré más enérgico y con más fuerza a mi pueblo boliviano. Si vuelve, va preso. Qué bueno que se va Evo a México, creo que es una gran noticia. Se estrenó ahí y permite, claro, López Obrador, López en política Obrador. internacional. Sí. Ya tiene más o menos un año, pero no se había metido en todo lo que tú, porque es un dirigente que procede, es un corredor de larga distancia de la izquierda latinoamericana, pero él se había querido sustraer del problema de los bloques de izquierda, de derecha. Estaba muy concentrado en el problema mexicano, pero él ha ido tomando partido porque ya participó en el grupo de Puebla. Sí. Entonces ya él está Lo que pasa es que se ha dejado poner de mojiganga de los carteles. Bueno, sí. Eso ha sido demasiado él le demostró que no gobierna. Hay un tema ahí. Lamentablemente. Eso es la pura verdad. Es muy triste decirlo, pero se vio claro. Antes de esa noticia internacional, quería agregar a lo que muy bien explicó Juárez, Nanfi Rodríguez, sobre el comportamiento y la aparente desconocimiento del presidente de la Junta Central Electoral sobre la normativa electoral. Pero además de esto, de que haciendo la comparación de si las elecciones aquí fueron primarias y en Bolivia elecciones generales, hay que señalarle y recordarle al presidente de la Junta Central Electoral que aquí se ha denunciado y probado con el informe de participación ciudadana y las demás pruebas que fueron presentadas previamente, que se cometió un fraude y que las elecciones fueron ilegítimas. Entonces,
no tiene mayor sentido detenernos si las elecciones eran generales o primarias, porque si ha habido un fraude conforme a nuestro ordenamiento jurídico, conforme a la ley 1519 sobre el régimen electoral, esto constituye un delito y no distingue cuando la elección sea primaria o sea elecciones generales, ya sean municipales o presidenciales. De manera que el presidente de la Junta Central Electoral, insisto, aparentemente por su accionar está dando notaciones, está dando manifestaciones de que luce de alguna forma apresurado, luce que está bajo presión, luce desorientado. El problema es que no tiene argumentos. Aparentemente el proceso se le está viniendo encima y yo digo, si el presidente de la Junta Central Electoral no está en las condiciones de arbitrar este proceso con objetividad e imparcialidad, exactamente es lo que tiene que hacer, como dice el doctor Juárez Castillo, apartarse de este proceso y dejar eso en manos seguras de una presidencia con carácter, con la determinación de enfrentar a un poder que ha lucido y ha sido y ha actuado en forma desafiante al pueblo dominicano y a la institucionalidad y a la Constitución de la República. Todos recordamos lo que ocurrió en el Congreso, donde hubo militarización, donde hubo colocación, pero con un testaferro. Así es, y donde hubo colocación de alta tecnología en el techo del Congreso de la República. Es con ese tipo de poder que se está bregando. No puede haber un órgano electoral que sea timorato, que incluso que actúe de espalda a la institucionalidad y a las leyes. De manera que es un elemento que hay que considerar. Así es. Señores, la problemática ha ido perfilando a lo que definitivamente ya no hay ninguna duda de calificar. No tenemos árbitros electorales. La República Dominicana perdió sus árbitros electorales. Y el poder quiere usar esos árbitros electorales para legalizar una tiranía a través de un testaferro del Palacio Nacional. Bueno, depende del pueblo dominicano si lo acepta o no. Exactamente. Primero y de la oposición. La oposición primero va a haber una reacción del pueblo dominicano como lo hubo para frenar la reforma a la Constitución, y se van a exigir los derechos en los foros correspondientes y con toda la energía. Y que no le quepa la menor duda a la Junta Central Electoral que no va a poder repetir el fraude descomunal ese que quiso hacer o que hizo en coordinación con el gobierno, que lo caracterizó participación ciudadana en su informe, sí, claro. Para las elecciones generales. Que ni sueñen con eso. Así que, señores, hemos llegado al final de este espacio. Estar a las 10, a las 9. Nosotros agradecemos esta audiencia ahora en este horario prime de 9 a 10 y le damos las buenas noches y que mañana estaremos de nuevo con ustedes para una nueva entrega de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora Ganar. Muy buenas noches y será hasta entonces. Buenas noches, que descanse. Bueno, ya está. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.